¿Cómo formular y delimitar el título de la investigación? Ese es el tema que les vamos a hablar en este video, comenzando de por qué es importante formular bien el título. Es importante formular bien el título porque el título es uno de los primeros pasos del proceso de investigación, es la guía de todo el proyecto. Aunque parece algo sencillo, algo simple, se requiere claridad, precisión y coherencia. Un buen título sintetiza el contenido, refleja el problema y orienta los objetivos. Delimitarlo evita investigaciones que sean demasiado amplias o difíciles de realizar. Propósito del estudio. Punto 1. Explicar los pasos y criterios para formular y delimitar correctamente un título. Punto 2. Identificar características esenciales y errores comunes. Punto 3. Mostrar por qué la delimitación es clave para definir límites y enfoque. Y el punto 4 es presentar ejemplos y una síntesis final para facilitar la comprensión. Elementos de un buen título de investigación. Para llegar a tener un título de investigación ideal, debemos tomar en cuenta estos 5 puntos. Como elemento número 1 encontramos la claridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos evitar ambigüedades, debemos evitar metáforas y debemos evitar términos confusos a la hora de realizar nuestro título de investigación. Es decir, tenemos que utilizar palabras más exactas y precisas para que sea más entendible. Como elemento número 2 encontramos la precisión. ¿Qué es la precisión? Esto quiere decir que debemos mencionar de manera precisa cuál es el fenómeno a estudiar en esta investigación. Debemos mencionar todas sus variables y debemos mencionar cuál es la población a la cual va dirigida esta investigación, o sea, su población estudiada. Como elemento número 3 encontramos la pertinencia. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que en el título de la investigación no podemos mencionar palabras o términos que no estén directamente relacionados con el problema de la investigación. Es decir, todas las palabras que coloquemos en el título deben estar directamente relacionadas con cada uno de los problemas de esta investigación. Como cuarto elemento encontramos la concisión. ¿Qué significa esto? Esto significa que el título de la investigación debe ser breve, debe ser directo y no debe llevar información innecesaria. Como quinto y último elemento tenemos la coherencia. La coherencia quiere decir que el título de la investigación debe alinearse con la metodología del estudio y los objetivos de esta investigación. Como punto número 2 en mi investigación, quiero mencionar las consideraciones según el enfoque de la investigación. Como número 1 mencionaré a la investigación cuantitativa. Los títulos en esta investigación cuantitativa contienen variables que son claramente definidos. También estos títulos suelen ser más estructurados y más específicos. Y como punto número 2 quiero mencionar la investigación cualitativa. La investigación cualitativa sus títulos se centran en percepciones, experiencias y fenómenos. También en esta investigación cualitativa los títulos pueden ser más descriptivos y más amplios. Gracias. El proceso para formular un título de investigación consiste en analizar primero el problema para entender sus causas, el contexto y los actores del mismo. Luego se identifican los elementos esenciales, qué se estudiará, a quién afecta, en dónde ocurre y desde qué enfoque. Y con toda esta información se estructura el título de forma lógica, generalmente siguiendo el modelo, el tema principal, más la población o el contexto en el que se está dando todo, más un periodo o condiciones. Y finalmente se revisa que el título sea claro, preciso y no demasiado largo para que no se salga del tema principal de la investigación. Ok, ahora con mi parte de la charla que sería, ¿cuáles son los errores más comunes al momento de formular los títulos? Bueno, pues dentro de los errores más comunes tenemos los títulos muy amplios o vagos. También tenemos el uso excesivo de tecnicismos innecesarios. También tenemos la inclusión de juicios de valor. Y también tenemos los casos de los títulos de que evaden la claridad sobre el fenómeno o la población que se está estudiando, pues. Y también tenemos la redundancia al momento de hacer el título o hacerlo con oraciones demasiado largas. Ahora bien, haciendo énfasis en cada uno de los títulos de estos errores, tenemos de que, bueno, el error de formular títulos demasiado muy amplios o vagos.
Este error ocurre cuando el título promueve mucho más de lo que realmente se está estudiando. Es decir, se puede dar casos en donde el título es mucho más amplio o da a entender de que se está investigando más de lo que realmente se estudia, ¿no? Se investiga. Lo cual es un problema, ya que hace que el lector, la persona que está leyendo la investigación, se confunda y no sepa realmente qué esperar. También tenemos el uso excesivo de tecnicismos innecesarios. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces las personas, al momento de hacer una investigación, en los títulos utilizan palabras más complejas para intentar maquillar o intentar hacer parecer las cosas más interesantes, entre comillas, porque realmente estos términos no quieren decir que la investigación sea mejor o más importante, más interesante, pero mucha gente lo utiliza para este propósito, y lo único que hace también es confundir. Muchas veces se utilizan hasta palabras que, pudiendo haberse utilizado términos más fáciles, se utilizan términos más complejos y solamente confunden al lector, y parecido al punto anterior, hacen que no sepa muy bien qué esperar de la investigación. El siguiente punto sería el de incluir juicios de valor en el título de investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, una investigación debe ser objetiva. Entonces muchas veces tenemos de que en los títulos hay personas de que ponen ciertas cosas como para que expresando su opinión, es decir, digamos de que el excelente trabajo de tal asociación, por ejemplo, o dice que la horrible proposición de tal cosa, o el horrible problema que tiene tal sistema ahorita mismo, y ese tipo de cosas están mal, porque la investigación debe ser objetiva, y ya de esa forma es una manera de vender cierta propaganda al lector de la investigación. Otro problema en los títulos, a la hora de elaborar los títulos, también sería evadir la claridad sobre el fenómeno población. Esta es muy simple de explicar, que se debe como que es simplemente los casos en los que el título no ayuda realmente a guiar, o no se entiende realmente cuál es su relación con la investigación, o simplemente se debe a, digamos, no se especifica muy bien los detalles de la investigación. Por ejemplo, tenemos un título que se dice que estudio de tal cosa, pero no se especifica a quién se estudia o qué se estudia. Es decir, el título no sirve para especificar bien cómo se daría la investigación, qué es lo que esperar. Es decir, un ejemplo sería que un título que diga que ansiedad, ya, pero debería ser más bien como ansiedad en las personas, ansiedad de los estudiantes, se especifica mucho mejor qué se está estudiando. Entonces, este sería otro de los problemas. Bueno, y el último problema, y también bastante simple de explicar, sería la redundancia o las oraciones demasiado largas. No hace falta explicar, estos son los títulos que incluyen palabras basura, palabras innecesarias, palabras que solamente sirven para alargar el texto y que se vea más bonito, ya que es más largo, se supone. Y bueno, y entonces se agregan palabras basura que no aportan en nada al significado real de la investigación y no ayudan al lector a guiarse o saber qué esperar, ¿no? El título se vuelve más pesado y solamente se llenan páginas de información. Y la solución es simple, simplemente eliminar estas palabras innecesarias y solamente utilizar títulos de que sean que tengan una relación clave con la investigación y que ayuden al lector y que sirvan como una presentación a lo que van a ver, a lo que se realizó. Para concluir, el título define con claridad qué se va a estudiar y en qué condiciones. Debe ser claro, preciso, pertinente, coherente y concreto para guiar toda la investigación. El título influye en la formulación del problema, los objetivos, el marco teórico y la metodología. Para construirlo se consideran fenómenos, variables, población, espacio y tiempo. Un título bien elaborado facilita una investigación coherente y viable. Y al ser lo primero que se lee, un buen título genera interés y comprensión inmediata.